Hoy veremos juegos en el mismo teclado. Somos Julio y Emma, comenzamos. El primero es Spelunky. Trata de unos buscadores de tesoro que tienen que llegar hasta la profundidad de una minería. En ese camino van a haber un montón de problemas, pero el mayor problema que se van a encontrar van a ser ustedes mismos. Acá como dato extra, no sabemos si Spelunky 2 te deja jugarlo en el mismo teclado, pero si alguno lo sabe, nos lo deja en los comentarios. 39 Dice to Mars. Este vendría a ser como una aventura bastante extraña en el cual son dos viajeros que tienen que lograr llegar a Marte. En el camino tenés que prepararte porque es el combustible, tenés que enfrentarte contra un kraken que te intenta atacar y cosas bastante locas. El siguiente y uno que nunca nos cansamos de nombrar, Civilization 6. Este no es explícitamente en el mismo teclado, sino que tiene el sistema de juego por turnos, así que bastaría con tener solamente un teclado y un mouse. Capaz no sea muy divertido para jugar con 8 personas o 6 personas, pero que si son 2 seguro se divierten bastante. Te la regalo con 6 ahí. Sí, 6, el turno. Sí, me voy a bañar, después vuelvo. Encima en algún momento que tenés que estar ahí bien estratégico. Sí, ahí sí el online mínimo. Tiempo, hay 1 minuto. Porque si no, de partida eterna. Se te va la vida. Hace una semana hicimos una encuesta en la comunidad preguntando acerca de si conocían juegos en el mismo teclado. Y el siguiente es uno que nos mencionaron ahí. Se llama Crawl. Tiene una jugabilidad única, ya que no es simplemente como un peleas y ya está, sino que el objetivo es lograr matar a la Hidra, mientras que tus amigos van a transformarse en espíritus y van a tener que intentar matarte. Y cuando te matan, vos tomás el papel del prota. Así que sería un juego competitivo con un objetivo mucho más allá que solamente matar a tu amigo. Door Kicker Action Squad. Somos un squad de policías que se meten dentro de como instalaciones que tienen que frenar bombas, matar a todos los bandidos o rescatar a las personas. Aunque más que squad sería un dúo, porque en el mismo teclado únicamente te va a dejar jugar hasta con 2 personas. Algo que tenemos que decir es que encontrar juegos para en el mismo teclado es bastante complicado y difícil porque es una información que normalmente los desarrolladores no dan. Y tenés que andar buscando en foros o ver si anda ahora. Nos pasó con el video anterior de Gambis, que Gambis andaba en el mismo teclado, pero con unas actualizaciones lo cancelaron y ya no estaba, y en ningún lado encontramos la información esa. Hasta que alguien nos decía, che, no tiene él. Y es como que te enterás de oído a oído. Así que si conocen juegos multijugador en el mismo teclado, compártanlo porque va a servir para futuros videos. Por favor. Towerfall Ascension. Este de nuevo es uno de esos juegos competitivos, pero que a la misma vez es cooperativo, ya que al inicio todos los jugadores tienen que escalar una torre en cooperativo, pero que cuando llegamos arriba del todo de la torre tenemos que matarnos entre sí. En este caso este juego nos va a permitir jugar para 4 personas en el mismo teclado. Unrail. Este es un pium puff en el cual tenemos que armar los rieles de un tren que va en movimiento, mientras tenemos que talar árboles, conseguir piedra, y tiene diferentes modos. El que más nos gustó a nosotros es como el infinito, que te permite como ir mejorando tu tren. Lo único malo es que bueno, es infinito y no termina nunca, pero vos le puedes dar un final cuando te aburrís y ya está. Llegar hasta el día 50, ejemplo. Dead Square. Este lo terminamos hace como un año. Trata de un juego cooperativo de puzzles en donde hay que trabajar muy bien en equipo, ya que cada uno de los personajes va a poder ser atravesado por un tipo del rayo láser, y si alguno de los otros recibe el rayo láser que no le correspondía, termina explotando y jodiendo todo el puzzle. Este juego requiere una gran sincronización, así que vengan con buena tolerancia para no matar a ninguno de sus amigos. Aviso, no olviden suscribirse. Y recuerden que si quieren apoyar nuestro proyecto, tienen la sección de membresías o el super gracias. Cuando le dan al botón de unirse, les va a aparecer un video que explicamos un poquito más sobre el tema. Samurai Gun 2, aunque el 1 también funciona en el mismo teclado. Este es un juego de peleas, pero directamente a un solo golpe. El que le mete un katanazo al otro o un balazo, gana. Lo más interesante es que tiene un modo historia y que se puede jugar también con 2 personas en el mismo teclado. Horizon Chase Turbo. Un juego de carreras con un estilo arcade low poly muy original. Nos lo jugamos hace un tiempo y realmente lo recontra recomendamos. Más si van a jugarlo enfocándose a intentar conseguir como la estrellita dorada, las 3, ¿cómo era? Tratar de salir siempre primero. Conseguir la copa de oro. Ya que al jugar en cooperativo bastaría con que uno solo pase la meta, así que los otros pueden ir haciendo de traba a los demás. Un datazo es que este juego se puede jugar hasta con 4 personas si tuvieran mando, pero que si solamente lo van a jugar en el mismo teclado, van a poder ser 2 personas. El siguiente es Tulap. Este es el juego pium puff de los remodeladores. Vos tenés que ir, acomodar todas las paredes, pintarlas, cambiarle el piso, poner nuevos cementos, sacar los muebles que ya no sirvan. Es como la versión buena de Movie Out, del que te desvalijan toda la casa. Bueno, esto te la arman, te la dejan toda morita. Entran primero lo de Movie Out, hacen la mudanza y después llegan esto y la arreglan. Sí. Tal vez que hagan un crossover, Ahí los bichitos dándose la mano. Sí. Negocios. Ellos lo rompen, nosotros lo arreglamos. Vos pagás por 2. Sí, pagás por 2.
Y algo que sí queremos mencionar es que si estás jugando Castle Crasher o bueno, cualquier juego que te deje jugar hasta con 4 personas, va a ser un poco incómodo jugar en el mismo teclado a menos que sean unos ñomos. Porque nosotros recordamos que cuando éramos chicos estábamos todos jugando en el mismo teclado y podíamos porque bueno, éramos más chiquitos, pero ya locos más grandes como que no van a entrar uno al lado del otro y puede ser bastante incómodo. Y dos locos de 80 kilos cada uno ahí. Como que no va muy bien. No. Así que para ese caso en particular, un tips que le podemos dar es que conecten dos teclados y prueben si funcionen, porque hay algunos teclados que no te deja apretar múltiples teclas a la vez, o tienen que colocar, en nuestro caso nos pasó, colocar teclas que no afecten a otras teclas. Sí, por ejemplo, uno jugar con el pad numérico y otro jugar con WASD. Aún así, esto es lo que tienen que probar, pero les dejamos el tips. El siguiente es Fighty Fist, otro que nos recomendó un sub y también es de peleitas. En este caso es un poco más amigable que Shadowgun, ya que hay un sistema de vida y hay un par de personajes. Worms WMD, otro similar al de Civilization, en el cual va llegando por turnos, pero bueno, somos unos gusanos que tenemos que destruirnos entre sí. Bando rojo, azul, verde. Con su gorrito mexicano, su poncho, lo que sea. Este me gustó mucho porque tiene una banda de cantidad de vehículos para destrucción masiva, que para los que jugaron las versiones clásicas se aprecia bastante, así que se lo recomendamos. El siguiente es Shipped, un juego de peleitas en barquito, que es hasta para 8 jugadores online, pero que al jugar en el mismo teclado solamente van a poder jugar entre 2. Crypt of the Necrodancer, el juego de música que nos gustó una banda, en el cual tenemos que seguir un ritmo para destruir tanto. La historia trata de que nuestro padre se murió o algo así, no me acuerdo bien, y tenemos que lograr recuperar como su alma destruyendo al malvado hechicero. En este caso jugarían ya por defecto con WASD un jugador y el otro con las flechitas. Kingdom to Crowns. Este es un juego de gestión, aventura con un poco de estrategia, realmente una mezcla un tanto original. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que para conectar al segundo player no es tan intuitivo, porque normalmente serían las flechitas o el pad numérico. En este caso tendrías que apretar la J para que te deje unir y las manos van a quedar muy pegadas, por ende recomendamos el truquito de jugar en diferentes teclados o estar con una sola mano, ya que es un juego que no requiere tantos botones. Con las WASD ya es más que suficiente. Y poder tirar la moneda, que básicamente interactuar. For the King, el juego por turnos RPG que a nosotros nos encantó. Nos jugamos todos y el DLC es el último que sacaron. Todos pasaron dificultad difícil. Nos sentimos acá orgullosísimos. Nos costó un huevo, tuvimos como un mes y pico para lograr pasarlo. Por momentos recurríamos a la técnica, bueno, acá ya la ponemos a hablar. Sería muy tecnicismo, simplemente disfrútenlo, jueguenlo. Y sería igual que Civilization, al ser por turno, simplemente van rotando el teclado o se van pasando mientras toman unos mates. Consejo, sufran mucho y cuidado con el slime de ácido. Y esperamos que hayan mega super disfrutado de esta lista de juegos en el mismo teclado. Planeábamos hacer una lista más cortita, pero yo digo, ¿y por qué no hacemos una mega super lista recopilando varios juegos? Y bueno, acá quedó. Díganos si les gustó este formato o prefieren más las listas clásicas donde hablamos un poco más de cada juego. Claro, más cortita. También recuerden de que si conocen más juegos en el mismo teclado, dejen en los comentarios porque nos ayudan a crear más videos. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chau.